Yo quisiera, en primer lugar, decir a mi colega, mi compañero, senhor senador el señor senador Ricardo, que é uma alegria imensa es una alegría inmensa participar dessa reunião. participar en esta reunión. Ou seja, eu acabei de fazer uma reunião Es decir, yo terminé de hacer una reunión plural con todos los partidos que componen la representación política en el Senado, con personas incluso de la oposición a Morena. Entretanto, Ricardo, você tem No uma obstante, Ricardo, tú has dado una demostración clara de que la habilidad de quien coordina la actividad política, cualquiera que sea, quanto mais plural mientras más plural a pessoa se la comportar, persona se comporta, más perspectiva de vencer perspectivas de vencer con sus buenas causas. Entonces quisiera felicitarlo por las dos reuniones. Quisiera también agradecer la presidenta Olga Sánchez, su presencia. Quería agradecer la presencia del senador Cecil de León e queria agradecer y quisiera agradecer a la senadora Leopoldo y agradecer a cada senador, a cada senadora que una vez más, presidenta Gleisi de Brasil, necesitamos aprender con México, porque vimos tantas mujeres en el Senado. Gleisi también ha sido senadora, fue senadora 8 años. Y después ahora es diputada. También fue ministra, jefe de la Casa Civil de Dilma. Y la han sustituido después por Aloysio Mercadante. Yo traigo un discurso escrito, Ricardo, preparado, pero te digo que no voy a leer este discurso. Yo no quiero perder la oportunidad de hablar un poco de la experiencia que he vivido por el Partido de los Trabajadores en Brasil. Primero, nuestro partido ha nacido en el día 10 de febrero de 1980. Nuestro partido ha sido creado por un conjunto de sindicalistas, metalúrgicos, bancarios, químicos, petroleros, trabajadores de la construcción civil, trabajadores rurales. Y este grupo de sindicalistas descubrió que no era posible nosotros estar ahí deseando que la Cámara y el Senado brasileño aprobaran leyes favorables a los trabajadores si no hubiera trabajadores allá adentro. Brasil tiene 513 diputados. En 1978, yo fui a visitar la Cámara de Diputados y descubrí que solo había 2 trabajadores entre 513. En el Senado no había ninguno. Y yo regresé a mi ciudad convencido de que era necesario crear un partido de trabajadores, de los trabajadores. No era una tarea fácil porque no teníamos facilidad de organización partidaria en Brasil, pero seguimos con este deseo, creamos un pequeño movimiento, hablamos con muchos sacerdotes de la Iglesia Católica progresista,
sandinista, entonces estaba en el auge la teología de la liberación y muchas iglesias por todo Brasil esparcidas que luego entraron al PT, digamos, simpatizaban con el PT y se volvieron también fundadores. Había también un movimiento de la sociedad muy fuerte, movimiento para la salud, contra la alza de los precios, estudiantes que también tenían una actuación extraordinaria después de mucho tiempo de silencio. Después de en 1976, los estudiantes regresaron a las calles brasileñas para luchar por la democracia. Y esto nos permitió construir un nuevo partido. No era fácil porque teníamos que organizar a partido en 15 estados de la federación y en cada estado teníamos que afiliar una cierta cantidad de municipios. En cada municipio una cierta cantidad exigían de afiliados. Entonces no era nada fácil y todos hicieron brasileños. Y el domingo, después de comer los domingos, yo salía en un bocho y un micrófono arriba y yo me detenía en cualquier calle donde hubiera una esquina y gritaba: compañeros, yo soy del sindicato de metalúrgicos, yo estoy creando un partido, quien quiere afiliarse a mi partido, venga. Las personas tenían miedo, temor, terror, porque no estaban acostumbrados a una cultura política. Y entonces muchas veces no tenía nadie, otras veces mucha gente, y viajaba a veces 4 horas de avión para hacer reuniones con no más 40 personas, 30 personas. Era difícil. Sin embargo, era necesario crear el partido. Y el Partido de los Trabajadores fue creando su espacio. Empezaron a entrar intelectuales de la dimensión de Paulo Freire. Paulo Freire, famoso pedagogo, fue uno de los fundadores del PT. También Sérgio Buarque de Holanda, padre precisamente de Chico Buarque de Holanda, fue uno de los fundadores del PT. Fernando Henrique Cardoso, casi, él estuvo en una reunión para fundar PT, pero él no quería que se llamara Partido de los Trabajadores. Si no podíamos poner otro nombre, dijimos no, este será el Partido de los Trabajadores. Entonces él no entró. Entonces que otros entraron. Entonces vino mi primera decepción. Yo fui candidato a gobernador de São Paulo en 1982. Y en mi sencillez académica y política, yo imaginaba que nada más el hecho de llegar a una puerta de una fábrica y decir yo soy del Partido de los Trabajadores, todos los trabajadores iban a votar en mí, a votar por mí, pero así no fue, no votaron por mí. Yo me quedé en el 4º lugar en las elecciones para gobernador de São Paulo. Entonces, perdí para 3 candidatos de derecha. Había un socialdemócrata que fue el que venció y 2 gobernadores candidatos de derecha. Entonces yo pensé que todo se había terminado para mí, acabado para mí. Entonces en 1985 yo fui a Cuba. Había conocido Fidel en el primer año de la revolución sandinista en Nicaragua, en 1980. Y después me invitaron a un congreso sobre la deuda externa. Y yo estaba sin ánimo, porque yo tenía tido 1.050.000 votos para gobernador de São Paulo. Y yo digo, pues no va a funcionar esto, era poco. Entonces yo fui a contar la historia a Fidel Castro diciendo, mira, mi proyecto político no funcionó. Y él me miró, Fidel, y me dijo,
Lula, ¿conoces algún lugar en el mundo en que un obrero tuvo 1.250.000 votos? ¿Conoces? No existe. Esto me dijo en 1985. No hay en la historia de la humanidad ningún obrero que tuvo 1.250.000 votos. Ha sido el primero. Ha sido el primero. Entonces, ya no pense que fuiste un derrotado. Fuiste un victorioso. Y entonces yo regresé a Brasil. Regresé a Brasil. Bueno, sintiéndome victorioso. Y entonces empezamos a construir nuestro partido. Nuestro partido era muy militante. Las personas decían que nosotros éramos tan radicales que abucheábamos, ¿no?, hasta el himno nacional. Porque el Partido de los Trabajadores era muy exigente. Yo iba a una reunión, a un meeting y decía, si quieres votar en el Partido de Trabajadores creyendo que vamos a hacer escuela, eres tú el que tiene que hacer. Y muchos decían, este partido ha de ser muy exigente. Ellos son buenas personas, pero hay mucha exigencia. No estoy preparado para eso. Y así nacimos, ¿no?, cometiendo nuestros errores. Y entonces en 1985, por la primera vez, hubo una elección que no pusieron un militar como candidato a la presidencia. Sin embargo, se resolvía en el colegio electoral, en el congreso electoral que elegía. No era el pueblo. Y el Partido de los Trabajadores decidió que no iba a entrar al colegio electoral. Había dos candidatos entonces, la contienda, dos de derecha. El más moderado, que fue Fernando Neves, que ganó, un ciudadano de centro-derecha contra la extrema derecha. Y el PT no quiso participar. 3 diputados de PT querían irse. Nosotros corrimos a los 3, expulsamos a los 3. Una artista de telenovelas muy conocida, nosotros la corrimos. Un líder que PT tenía, un diputado muy importante, lo corrimos. Y todos decían que PT así se va a acabar. Nosotros teníamos solo 8, expulsamos 3, nos quedamos con 5. Y todos decían, PT se acaba. PT se acaba. Es demasiado radical. Son demasiados radicales. La conclusión es que PT no se terminó. En 86 hubo una elección para diputados constituyentes. PT eligió 16 diputados. Salimos de 8 diputados para 16 diputados. Yo fui entonces el diputado más votado de Brasil. Tuve sus 652.000 votos para la Asamblea Constituyente. Y después hubo una elección para la presidencia y yo nem sabía si PT podía presentar candidato. Sin embargo, alguien me indicó y gritó, Lula en el Congreso, Lula es nuestro candidato. Y fui aprobado para ser candidato del Partido de Trabajadores. Y disputamos la elección, la contienda con políticos importantes en Brasil. Uno de ellos ustedes conocen, que tuvo mucha militancia por aquí, que es el ex-gobernador de Río, Leonel Brizola, elemento importante de la izquierda brasileña. Después Ulisses Guimarães, que era presidente del mayor partido, él ya creía que estaba electo presidente, y varios otros gobernadores. Yo era un pececito pequeñito. Lo que pasó entonces en aquella elección, PT, nadie esperaba tener un buen resultado y contamos con 47% de los votos. Entonces, yo que no creía
que um obreiro, um trabalhador pudesse chegar ao poder através dos votos. Creia que só chegaria por los caminhos revolucionários. Descobri então que eu podia chegar ao poder por la via del voto. E então empecé a perder eleições. Eu perdi 3 eleições. Cada vez que perdia, chegava em casa, já o PT não me aguentava, já queriam pensar em pôr outro em meu lugar. Sin embargo, por amistade, não me han quitado. E chegou um momento que alcancei a seguinte consciência: para que eu chegue a presidente da República, tenho que ter pouco mais de amplitude que meu partido. Solo com meu partido não chego à eleição. ¿Por quê? Porque necessito outros setores da sociedade que me possam também apoiar, dar uma señal, seja ao centro. E então eu necessitava de 50% mais 1. Então necessitava conseguir 20% mais de votos e que não estava dentro de meu partido. E então me invitaram uma vez a um debate, uma festa também. E um empresário que comemorava 50 anos de vida empresarial. Eu não queria ir, porque digo, é um burguês, que vou fazer com esta festa deste grande burguês. Pero me convenceram, vê. E quando eu estava nesta festa, que vi o empresário fazer um discurso, foi impressionante, impactante, porque cada palavra que ele dizia, eu imaginava, se parece a mim, porque quando ele terminou de fazer seu discurso, dije, encontrei meu vice, ele era senador por el PMDB, e então eu fui a Brasília, lo convenci a ser meu candidato a vice-presidente, encontramos um partido para que ele se afiliara e encontrei finalmente o 20% para ganhar as eleições e logramos mais de 50% dos votos e vencemos as eleições. Eu não sei se nós outros vamos encontrar todavia um vice com sua qualidade. Era um empresário, dono da maior empresa de los textiles de Brasil. Tinha como mais de 7.000 trabalhadores e era um tipo extraordinário. Então, ele não tinha um título universitário, tampouco eu. E vamos a entrar para a história como os dois, presidente e vice, que mais construímos universidades na história do Brasil. É decir, nós hicimos. Pergunta o nome, já faleceu, era um empresário, José Alencar. Foi um grande aliado. E então, depois, eu tive a toma de possessão e eu les confesso que tinha medo que não resultara bem, porque eu tinha em minha cabeça o sarcasmo, não? Do Valença, que todos sabem, havia Valença, que era um dirigente da Polônia, Lech Walesa, e com a ajuda do anticomunismo que reinava na época, Lech Walesa se elegeu presidente de Polônia. Sin embargo, ele ha sido um fracasso como presidente. Quando terminou seu mandato, se candidatou outra vez à reeleição e teve menos del 1%. Eu tinha então muito medo porque digo, se um trabalhador não funcionara em Brasil, jamais outro trabalhador poderia candidatar-se. E então, todas as noites ao dormir, me imaginava, se eu fracasso, o que pode suceder? Eu sou um homem católico, eu sou um homem de muita fé.
yo siempre consideré que no tendría llegado donde llegué si no fuera la ayuda de Dios, ¿no? La mano de Dios y algo más allá de lo que conocemos hizo con que llegara yo a ser presidente, porque sí, había gente más preparada que yo en el partido, en la sociedad, porque no uno de ellos y yo sí. Entonces yo me contentaba de ver que Dios había sido generoso conmigo y que me dijo, tú lo serás. Y entonces voy a contar una historia interesante. En el mes de enero, yo tenía 20 días, llevaba 20 días de gobierno y fui a la posesión del presidente Guterres, un presidente que era coronel de las Fuerzas Armadas, lo eligieron en Ecuador. Y yo fui a su posesión. Y entonces allá entré en contacto con Chávez, con Fidel y con otros, Fidel Castro y otros dirigentes. Y tuve contacto con el problema que Chávez tenía entonces en Venezuela. Los atritos entre Chávez, la oposición, la guerra, los ataques, las agresiones, difamaciones. Y Chávez me dijo, ¿qué puedes hacer para ayudar a Venezuela? Y entonces, junto con Celso Amorim, que era ministro de Relaciones Exteriores, Aurelio García, que es conocido en México, ¿verdad?, por los senadores de izquierda, nosotros propusimos a Chávez crear un grupo de amigos de Venezuela. Entonces, un grupo de amigos. Él estuvo de acuerdo. Cuando llegó a la 1 de la mañana, yo ya estaba acostado y tocan en la puerta de mi cuarto y era Fidel Castro. Y Fidel Castro estaba nervioso, irritado, porque decía, este grupo de amigos que ustedes están creando, están entregando a Venezuela al imperialismo. Yo dije, no, yo no estoy creando un grupo de amigos de Chávez, yo estoy creando un grupo de amigos de Venezuela. Por esto entra también Estados Unidos y por eso también entra Estados Unidos y España, porque Aznar había sido el primer gobierno a reconocer los golpistas y Bush, porque era considerado un golpista, Bush que mandó secuestrar a Chávez y llevarlo a una isla. Entonces yo los puse en el grupo para que tuvieran también interlocutores que no les gustaban Chávez, porque si no, no había acuerdo. Y creamos este grupo de amigos. Me recuerdo que era un viernes por la noche, Chávez estaba en Nueva York, cuando Fidel se puso en contra del grupo de amigos, yo llamé Chávez desde Nueva York, fue a Brasilia, y pasamos todo un domingo reunidos tentando convencer a Chávez de esta importancia de este grupo de amigos. Y funcionó. Colin Powell participou, Condoleezza Rice participou, a Fundação Jimmy Carter participou ativamente, e Brasil também, e Argentina. Conclusão, nós hicimos um referendo em Venezuela com a participação de todos e Chávez venceu. Então, este foi o primeiro acto que nós hicimos em uma demonstração de que vale a importância. Y yo doy mucho valor a este acto que hice antes de entrar con senadores de todos los demás partidos. Y entonces el 25 de enero yo llevaba 25 días de gobierno, entonces fui al Fórum Social Mundial y muchos mexicanos participaban allá. Entonces reunía 50.000 personas y yo decía, el Fórum de São Paulo es como si fuera un centro comercial de productos ideológicos. Cada uno vendía lo que quería, cada uno compraba lo que quería y nadie tenía responsabilidad hacia nada. Nosotros no decidíamos nada hasta la próxima reunión. Y yo fui al Fórum Social Mundial en Porto Alegre, en Brasil del Sur,
Sur hablar del hambre por la primera vez. Y les hablé del proyecto Hambre Cero. Entonces anuncié que iba a salir de Porto Alegre hablando del hambre e iba a Davos para el Foro Mundial, a hablar del hambre cero allá. Cuando llegué a Davos, era como si hubiera llegado un extraterrestre. Era una figura extraña, totalmente rara para Davos. Era presidente de un país de tercer mundo. Yo era un obrero metalúrgico. No tenía ninguna experiencia de gobierno. Y estaba allá, Tony Blair, Bill Clinton pasaba. Está Lulito, ahí está Lulinha, el metalúrgico con su proyecto Hambre Cero. Y entonces fui a hablar del programa Hambre Cero. Me dieron como 15 minutos, pero fui más allá, hablé como 20 minutos. La burocracia rigurosa no quedó contenta. Sin embargo, teníamos muchos artistas famosos. Y hay personas que incluso son famosas, son ricas, pero tienen sensibilidad. Quieren ser humanistas, quieren hacer gestos de bondad. Entonces, mucha gente resolvió estar en mi favor. Entonces tenía artistas como Bono Vox, que se volvió asociado, aliado, Chirac del programa Hambre Cero. Entonces, después Lula empezó a crecer de importancia. Lula empezó a ser invitado para hablar sobre esto. Y nosotros estábamos convencidos que era posible acabar con el hambre de Brasil. Es algo que tiene que ver con la fe. Entonces yo empecé a trabajar y yo necesitaba viajar por el mundo para intentar convencer a otros presidentes, porque hay algo, senadores y senadoras, que muchas veces, después vamos a hablar de México, hay cosas que a veces hay un tipo de gente en cada país que no se toma en cuenta a la hora de se discutir cómo vamos a gastar el presupuesto del Estado. Piensan a los militares, piensan a la seguridad, piensan a los diplomáticos. Sin embargo, el pobre no entra en el presupuesto. El pobre no hay una cláusula, un artículo que ponga el pobre ahí, porque el pobre miserable no tiene sindicato, no logra venir a la capital. Alguien tiene que ir a ellos. Él es un ciudadano del país. La Constitución de todos los países dice, todos son iguales, todos somos iguales. Entonces no teníamos condiciones porque Brasil estaba en una situación